proceso que lleva adelante nuestro país en este momento es el resultado de todo un proceso histórico que hemos vivido. Ustedes son de la carrera de Sociología, ¿no es cierto? Bueno, de distintas carreras. Bueno, pero me imagino que todos, o la gran mayoría, están al tanto de cuál ha sido este proceso histórico que hemos vivido. Por una parte, teníamos reclamos, teníamos solicitudes, teníamos de reivindicación por parte de naciones, pueblos indígenas que eran campesinos. ¿No? Tanto pueblos indígenas como naciones se han visto relegados durante todo el proceso de nuestra vida republicana. No se los tomaba en cuenta, no tenían participación política real, porque al ser minorías no podían acceder a espacios de poder, ¿no? Que se hacía a través de una especie de democracia en ese momento. Entonces, a partir de este sector surge una serie de reclamos, de reivindicaciones por que se reconozca su participación, que se reconozca su existencia, que se otorgue los mismos derechos o los derechos en igualdad de condiciones. Por otro lado, teníamos las distintas regiones, ¿no? Las prefecturas, los municipios, que tenían que funcionar bajo un Estado altamente centralizado. Si querías sacar un título de bachiller, tenías que venir hasta la Ciudad de La Paz. Si querías legalizar algún certificado de notas, tenías que venir hasta la Ciudad de La Paz. Totalmente centralizado. Entonces, a partir de estos dos elementos es que se ha vivido todo un proceso de convocatoria de la Asamblea Constituyente, la redacción de la Constitución Política del Estado, hemos ido a referéndum, se lo ha aprobado, y en la Constitución Política se establecen ciertos mandatos a ley, entre los que se establece la necesidad que tenía que elaborarse, aprobarse una ley marco de autonomías y descentralización, que es la que vamos a ver esta noche. Es amplia, toca todos los aspectos relacionados a la organización de las entidades territoriales, ¿no? Su funcionamiento, naturaleza, diversos aspectos. Es muy difícil que entremos a analizar en detalle, vamos a hacer un análisis muy rápido, pero bueno, vamos viendo. Entre los antecedentes de la ley marco tenemos que justamente es la Constitución Política la que reconoce a las autonomías. En su artículo 1 señala que Bolivia es un Estado descentralizado y con autonomías. No debemos olvidar el momento histórico al que responde este artículo. En ese momento no todos los departamentos habían votado por su autonomía. En realidad la mayoría no eran autoridades autónomos, y es por eso que se menciona descentralizado y con autonomías. Hoy en día todos los municipios, absolutamente todos, ya son autónomos, ¿no? Y ya también todos los departamentos son autónomos porque han elegido ser autónomos en un posterior referéndum. El artículo 271 de la Constitución es el que establece este mandato a ley que les mencionaba hace un momento, en el que señala que una ley específica, una ley marco de autonomía y descentralización, regulará el régimen autonómico en el país. El proyecto de la ley marco, como podrán apreciar en la proyección, ha sido elaborado de manera participativa, eso es cierto. Se han conformado mesas de trabajo en todos los sectores que están normados, que están incluidos dentro de la ley marco. Se establecieron mesas de trabajo con salud, con educación, con telecomunicaciones. Cuestiones adicionales como qué es la descentralización administrativa, qué es la autonomía, diferenciándolas. En ese tema podemos de repente apoyarnos en lo que ya establece la Constitución Política, establece cómo se ejerce la autonomía en su artículo 272 y identifica algunos elementos principales, ¿no? De qué es la autonomía. Uno de ellos es la elección de sus autoridades, otro es la administración de sus recursos,
y el otro es el ejercicio de sus facultades. Esos son los tres elementos que van a caracterizar la autonomía y que caracterizan al modelo de gobierno autonómico, al modelo de Estado autonómico. ¿Qué es una competencia? Y conceptos relacionados a qué son las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. La competencia es la titularidad sobre una materia, ¿no? En el ámbito de tu jurisdicción. Para ponerles un ejemplo, cuando se te atribuye la competencia tenemos 4 clases de competencias, pero vamos a ver más adelante, es parte de la presentación, pero para no saltarnos este punto, ¿cuáles son las materias? Como les ponía hace un momento como ejemplo, podemos hablar de hidrocarburos, de transporte, todas estas son materias, ¿no? Educación, salud, son distintas materias. Entonces, cuando se te otorga la competencia, se te da la titularidad. Entonces, tienes el derecho, ¿no?, de poder ejercer facultades sobre esto, de acuerdo al tipo de competencia que se te haya distribuido. Puedes legislar, puedes reglamentar, puedes ejecutar, dependiendo de qué tipo de competencia sea. Bueno, acá está lo que les mencionaba hace un momento, la diferencia entre la unidad territorial y la entidad territorial, ¿no? Es el espacio geográfico, la unidad, y la entidad territorial es la institucionalidad. Aquí está justamente el tema de la competencia, de la titularidad de las funciones, ¿no?, respecto a una determinada materia. La puede dar la Constitución o la ley. ¿Qué es un territorio indígena originario y campesino? Es una propiedad colectiva, agraria, y una unidad territorial con gobierno indígena originario y campesino autónomo. Este es un concepto que ha sido acuñado en el proceso de elaboración de la Constitución Política del Estado, cuando se estaba tratando, como les decía, de otorgar nuestros derechos a estas naciones y pueblos indígenas. Es un concepto que abarca no solamente lo originario, ¿no?, son los pueblos originarios, ancestrales, también abarca al campesino. Cuando entramos ya a hablar de lo que es la organización territorial, ya tenemos esta organización en el macro, ¿no?, el nivel central, el departamento, el municipio, la autonomía indígena. En el departamento podemos tener las regiones. Anteriormente, en los departamentos teníamos lo que era la provincia, y en la provincia teníamos el subprefecto. ¿Siguen existiendo provincias? Sí, siguen existiendo. En los municipios teníamos los distritos y los subalcaldes. Pero había un cambio acá. Hoy en día, lo que era la provincia, como un espacio de gestión pública, hoy en día pasa a ser la región, va a ser un espacio también de gestión pública, pero sobre todo de planificación, tomando en cuenta algunos elementos distintos, pero muy importantes, a lo que es simplemente una provincia. Una provincia está delimitada por una frontera, ¿no es cierto?, tenemos límites geográficos, nada más. Mientras que en la región estamos hablando de ciertas cualidades que son símiles entre un municipio y otro. Entonces, estos municipios, que bien pueden ser similares en producción o complementarios en producción, uno puede producir, no sé, algo que sea complementario al otro, pueden conformar una región. Y en esta región se conforman estos consejos regionales económicos sociales, que todavía no están funcionando del todo, pero ya estamos empezando con esta conformación de estos tres. Entonces, esa es la diferencia grande de lo que la región con más superficial. Tomen en cuenta ciertas características que hacen común, ¿no?, a un municipio con otro, o que lo hacen complementario, que hacen que esto pueda funcionar como una región. Esto no es un invento nuestro, es un modelo que se aplica en distintos países de Europa y América Latina, en que, para ponerles un ejemplo cercano, en Chile, por ejemplo, existen regiones productivas que se han ido articulando muy bien con el tiempo. En una región en la que se produce la uva, se hace el vino, en otra región se hacen las botellas, y en otro lado se hacen los corchos, por ejemplo, ¿no?, y se saca un vino de exportación. Entonces son municipios pequeños, pero que están trabajando bajo esta lógica, digamos, regional. Y este es solamente un ejemplo de lo que podría ser la región como espacio de planificación. Pero efectivamente, esta región
autónoma que les mencioné hace un momento, ¿no? Con el Ejecutivo, con la Asamblea Regional, es muy diferente. Porque esta región metropolitana es un espacio de planificación. Planifico, por ejemplo, necesito un nuevo estadio que no sea para 50.000, que sea para 100.000 personas. Entonces, no vale la pena construir un estadio en cada municipio, sino uno grande que no sirva a todos los municipios cercanos. Un hospital de tercer, de cuarto nivel, que pueda servir a todos los municipios cercanos. Un sistema de agua potable, un sistema de alcantarillado. Por eso es que se conforman espacios de planificación, ¿no? Esa región metropolitana. Un distrito municipal tiene la misma naturaleza, pero cuando hablamos en pequeño, ¿no? En nuestro municipio. Estamos hablando de distintas zonas, ¿no? Podemos hablar de, no sé, Villa San Antonio, Papajasi, Villa Copacabana, ¿no? Que van a formar lo que es un distrito municipal. Entonces, ahí también se hace el mismo tipo de planificación. Si se abre, no sé, un teatro, por ejemplo, será para toda la zona, para toda la población. Lo mismo será con la escuela, lo mismo será con el hospital de segundo nivel. Los distritos municipales, indígenas, regionales, campesinos, tienen la misma naturaleza, espacio de planificación. La diferencia, por supuesto, es la naturaleza de la población que vive al interior de este distrito municipal indígena, originario, campesino. ¿Quién definirá la creación de esos distritos? Es el propio gobierno municipal, a través de una ley. ¿Quién establecerá, a partir de una propuesta que realice el Ejecutivo, el alcalde, el Consejo Municipal tendrá que emitir en primera instancia una ley de creación de distritos, tanto municipales como indígenas, regionales, campesinos, y posteriormente, cumpliendo con esos requisitos, se podrán crear esos distritos. La mancomunidad también es un espacio de planificación, es una organización para la planificación. Tenemos diversas mancomunidades, la mancomunidad de los CINDI, de los LIPES, hay distintas mancomunidades en el altiplano, la mancomunidad de los Yungas, que lo que hacen básicamente esos municipios es reunirse con este mismo objetivo de planificar, ¿no? Actividades conjuntas. Por ejemplo, se va a hacer un embovedado de un río, entonces esto va a afectar a todas las comunidades probablemente que estén navegantes. Hay que hacer es un espacio de planificación también en la comunidad, pero ya no como en el caso de los distritos municipales entre zonas, ¿no? Sino entre municipios. ¿Cuál es la diferencia con la región metropolitana? La región metropolitana tiene continuidad territorial. Estamos como La Paz, El Alto, Viacha, estamos ahí pegaditos, ¿no es cierto? Si uno va por la carretera, están ahí, ¿no? Las casas, las zonas, no existe distancia entre un municipio y el otro. Tipos de autonomías, exceso de autonomías. La autonomía departamental. Como les mencionaba al principio en antecedentes, los 9 departamentos, mediante el referéndum, han accedido a la autonomía departamental, son autónomos todos. Y como ya habíamos visto en láminas, hace un par de láminas atrás, el gobierno autónomo departamental es constituido por 2 órganos, básicamente un ejecutivo y una asamblea departamental. Acá empezamos ya a analizar cuáles son las facultades. La asamblea departamental va a tener facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa. Empecemos por esta última, que es la más importante, que es la cualidad, ¿no? Que hace diferente a nuestro modelo de gobierno de otros modelos de gobierno de Estado. La facultad legislativa, ya lo había mencionado, es la facultad de emitir leyes con rango de ley, ¿no? Una ley en tu jurisdicción tiene el mismo rango que una ley nacional. Fiscalizadora, fiscaliza la actuación de la administración pública, pero de su órgano ejecutivo. Obviamente no pueden fiscalizar a otros departamentos, ni a los municipios al interior de su departamento. Fiscalizan a su órgano ejecutivo. Deliberativa, porque todas esas decisiones se harán, obviamente, en sesiones, ¿no? Lo que va a hacer la asamblea, ¿no? Se delibera, toma decisiones conjuntas. Se eligen asambleístas por territorio, por población, lo mismo que se hace con otro tipo de autoridades electas, como los diputados, para las normas básicas institucionales. Tanto para los estatutos como para las cartas orgánicas señalamos como concepto que son normas institucionales básicas,
que son elaboradas y aprobadas conforme a lo que ya hemos señalado, establecido por ley, por supuesto. En sus contenidos mínimos es importante que toda norma constitucional se sujete a la Constitución Política del Estado, de forma específica, de forma literal, tiene que estar, ¿no?, declarada su sujeción a la Constitución Política del Estado. Se hablará como contenido mínimo de cuál es la identidad de la entidad autónoma. Por ejemplo, el municipio de Atobeño se ha declarado como municipio ecológico. Hay municipios que Uyuni se han declarado municipios turísticos, pero va más allá, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? Eso te llevará posteriormente a reconocer, por ejemplo, qué idiomas oficiales vas a incluir en tu carta orgánica, ¿no? Estamos hablando de tu identidad realmente. Puede ir más allá, podemos hablar de los símbolos, podemos hablar del reconocimiento de varios elementos que hablan de nuestra identidad. Se establecerán sus colindancias. No se hace una definición de límites solo con instancias. La definición de límites es una competencia a nivel central del Estado, no territorial. ¿Cuál será su estructura organizativa? Tendrá un alcalde, un subalcalde, muchos subalcaldes, o un alcalde, un vicealcalde que los reemplaza con un alcalde no esté, no sé. ¿Cuáles van a ser las atribuciones de sus principales autoridades? Si hablamos de secretarios municipales, secretarios departamentales, cuál va a ser su régimen electoral, su régimen de planificación, financiero, desarrollo económico, y muy importante, cuál va a ser el procedimiento para su modificación, ¿no?, para reformarles la carta orgánica, para reformar el estatuto. Esos son los contenidos mínimos. Ahora, como contenidos potestativos, que pueden o no incluirse, dependiendo de lo que así decidan, ¿no?, las entidades territoriales, están sus símbolos oficiales, idiomas oficiales, mecanismos, sistemas de administración, competencias exclusivas, ¿no?, que pueden convertirse en concurrentes, y alguna disposición específica respecto a la conformación de regiones, ¿no?, a su interior, en el interior del departamento, sobre todo. El régimen competencial. Esa es la distribución competencial que tenemos vigente. Un total de 199 competencias, 22 privativas, 38 exclusivas a nivel central del Estado, 7 compartidas, 16 concurrentes, 36 exclusivas de la autonomía departamental, 43 exclusivas de la autonomía municipal, 23 exclusivas de la autonomía indígena, 4 compartidas y 10 concurrentes de la autonomía indígena campesina. Esa está en la Constitución Política, desde el artículo 297, que te da el marco general de los tipos de competencias, hasta el 304. Esta parte es interesante, pero como habrán visto, es muy árido este tema, ¿no? Es un tema muy conceptual. Voy a tratar de despartemos un poco, porque es una parte muy difícil a veces de entender. Tenemos 4 tipos de competencias: las privativas, las exclusivas, las concurrentes, las compartidas. Las privativas, por su naturaleza, corresponden únicamente a nivel central del Estado. Como verán en la parte de abajo, en el cuadro de abajo, tanto la legislación, la reglamentación o la ejecución de las privativas únicamente están a nivel central del Estado. ¿Por qué? Por su naturaleza. Porque por su importancia estratégica, por ejemplo, corresponde únicamente a nivel central del Estado. Ahora, pongamos ejemplos. Por ejemplo, el tema del sistema de pesos y medidas lo maneja únicamente el nivel central del Estado. No podríamos comprar un quintal en La Paz y dos personas, dos entidades quieren hacerse cargo, quieren intervenir, quieren invertir recursos, ¿no? Pero ¿qué es un conflicto negativo? Cuando nadie se hace cargo. Y les comento que sucede. El nivel central construye un hospital, construye un colegio, y nadie quiere hacerse cargo de su mantenimiento, o nadie, ni la gobernación, ni el municipio, nadie quiere hacerse cargo.
dice, el nivel central, ellos que vengan, ellos que lo hagan, que lo arreglen, que lo equipen. ¿Y a quién le corresponde el equipamiento? Si es un colegio, al municipio, y es un hospital de tercer nivel, a la gobernación. Pero está sucediendo en muchos municipios de Bolivia. El nivel central ha construido colegios, hospitales y nadie se encarga, nadie quiere preguntar eso. Eso es negativo. ¿Por qué? Porque nadie, ni el uno ni el otro se encarga. Esta parte es interesante también. ¿Qué es una transferencia y qué es una delegación de competencias? Habíamos visto hace un momento una característica que diferenciaba a la competencia privativa de la exclusiva, es que en la exclusiva podías transferir y delegar. Nunca se transfiere, nunca se delega la facultad legislativa, únicamente la reglamentación y la ejecución. Ahora bien, ¿qué es una delegación? Empecemos con la delegación. Puede ser total o parcial. Es toda mi competencia que está establecida en la Constitución, o puedo delegar una parte. Puedo delegar toda lo que va a ser la reglamentación y ejecución, o solamente la ejecución. No puedo, yo lo reglamento y tú lo ejecutas. ¿Qué implica, como señala acá? Implica que el gobierno titular de la competencia, que lo está delegando, no pierde su titularidad, va a seguir siendo dueño de la competencia, pero la va a ejercer otro nivel de gobierno, ¿no? Debe establecerse en este convenio de delegación el tiempo, será por un mes, por un año, por 5 años, por 10 años. Además, debe ir acompañado de recursos. Yo tenía que ejercerlo, no lo voy a hacer, tengo que pasar presupuesto para que tú lo hagas. Ejemplos. Tenemos en Santa Cruz un área protegida del nivel central del Estado, que es Espejillos, que por la distancia no podemos hacernos cargo. Porque un área protegida tiene que tener protección, ¿no? Tiene que haber guardaparques, tiene que hacer rondas todos los días, ver que no estén cazando, que no se entre la gente, que no estén talando árboles. Entonces era muy costoso para el nivel central del Estado, ¿no? Poner una oficina, un guardabosques, un auto, etcétera, etcétera. Pero al lado de Espejillos había otra área protegida que era de la gobernación. Todo un parque gigantesco, había otra área protegida. Se llegó a un acuerdo con la gobernación de Santa Cruz. Se le ha delegado, ¿no?, lo que va a ser el control. Se ha firmado un convenio en que se establece que tiene que entrar 4 veces al día al parque. Bueno, hay un montón de responsabilidades que se le ha dado, pero también se le está dando plata. Entonces, ese guardaparques, bueno, todo ese equipo de guardaparques están funcionando con parte de los recursos, la mayor parte de nivel central. Pero que sería mucho más costoso para el nivel central ir e intervenir. En cambio, la gobernación ya tenía ahí todo su equipo. Característica es reversible, ¿no? Yo establezco un plazo, se cumple el plazo, se acaba. O yo te establezco condiciones y no has cumplido con las condiciones. Tienes que entrar 4 veces al día al parque y no estás entrando y me están cazando animales, me están talando árboles. Inmediatamente se rompe el convenio y se termina la delegación. A diferencia, la transferencia de competencias no es reversible, tiene un carácter definitivo. Yo te transfiero la competencia, la pierdo. Yo tenía que transferir la competencia de hospitales de tercer nivel como Gobernación de La Paz, no puedo administrar, prefiero que lo haga el municipio, se la transfiero y pierdo ese hospital para siempre del municipio, no voy a volver a recuperar. Es la diferencia entre la delegación y la transferencia. En la delegación con un convenio, en la transferencia a través de una ley. Tengo una ley del titular de la competencia que le está transfiriendo y también una ley del que está recibiendo la competencia. Y también está acompañada de recursos. Para esto, el Servicio Estatal de Autonomías es la entidad técnica. Entonces, ellos hacen